Hola, como invitada de esta semana tenemos Denise Laguna Bagarrosa, que nos hablará sobre la mujer y las migraciones. Denise es una venezolana con un máster en Comercio Internacional y un doctorado en Derecho Penal Internacional, y varios diplomados en distintos temas, entre ellos Derechos Humanos, Delincuencia Organizada y Terrorismo. Y también escribió varios libros. Trabajó en el Ministerio de la Cultura en la Dirección de las Relaciones Internacionales, en el despacho del Presidente de la República, en el Colegio Internacionalista de Venezuela y en la Universidad Central de Venezuela. No se olviden de compartir este video y poner un like. Pueden seguir nuestro canal y nuestra página de Instagram. Después de escuchar esta breve presentación sobre su percurso, vamos a escuchar a nuestra invitada. Muchas gracias. Un cordial saludo a todas y mi agradecimiento por la gentil invitación a participar en esta ventana de opinión en femenino. Mujer y migración es el tema que les traigo hoy. Como sabemos, el proceso de migración es tan lejano como la humanidad misma. Involucra el movimiento de personas, de población hacia el territorio de otros estados o bien dentro de un mismo estado. Y de ello tenemos registro en los libros más antiguos que conocemos. Recordemos la salida de Egipto de los hebreos o las migraciones que ocurrieron con motivo de la Revolución Industrial hace casi 300 años, donde se pudo observar el movimiento de personas hacia los centros manufactureros en búsqueda de trabajo. Los factores que promueven la migración según Naciones Unidas son de los más diversos y entre ellos podemos distinguir factores sociales, factores económicos, factores legales, ambientales, factores políticos, o bien puede darse una combinación de varios de ellos. Sin embargo, debemos indicar que la mayor parte de los que migran lo hacen por motivos económicos, huyendo de la pobreza. La situación de hambre y miseria en muchos países subdesarrollados obliga a muchos emigrantes a arriesgar sus vidas, incluso a perderlas, con tal de cambiar su situación. Estos problemas no resueltos en nuestras sociedades han llevado a las personas a dejar sus tierras para ir a otras, sin cumplir con los requisitos necesarios muchas veces, transformándose en migrantes irregulares o ilegales, por desplazarse al margen de las normas de los estados de envío, de tránsito o del estado receptor. La migración internacional conlleva además un estigma que puede observarse en muchas sociedades, y es lo que Adela Cortina, la investigadora española, califica como aporofobia, que explica el rechazo al extranjero. Y ella dice que no es por ser extranjero, sino por considerársele pobre. Un ejemplo para observar esto es el cómo se le recibe al turista, al cual no se le ve ni su raza, ni su color, ni su religión, porque se supone que el turista viene a favorecer la economía de un país. Sin embargo, a un extranjero que viene buscando empleo, se infiere que esa persona es una persona sin recursos y es pobre, y viene a convertirse en una carga para la sociedad receptora. Hablando específicamente de los migrantes internacionales, diversos entes de Naciones Unidas registran que estos han aumentado en el mundo en las últimas 5 décadas. Según la estimación más reciente, en el 2019, había en el mundo aproximadamente 272 millones de migrantes, cifra que viene a triplicar la que existía en 1970. De ellos, 48% son mujeres, es decir, tenemos más de 130 millones de mujeres migrantes. En el 2019, la mayoría de los migrantes internacionales estaban en edad de trabajar, y si los vemos por continentes, tenemos que en el 2019, Europa y Asia acogieron al 61% de los migrantes internacionales, seguidos por América del Norte con el 22%. Si lo analizamos desde el punto de vista de los países receptores, Estados Unidos ha sido el principal país de destino desde 1970, mientras la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, indica que la migración de carácter permanente hacia sus países miembros
se ha más que duplicado desde el año 2000, siendo Alemania el país principal de destino. Si observamos a los países emisores de migración, debemos mencionar a la República Árabe Siria, que tiene la tasa de migración más alta debido al prolongado conflicto que vive, seguida de cerca por la emigración venezolana. Para julio del 2020, la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial de ACNUR y de la OIM indica que la cifra de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo venezolanos ascendió a la cifra de 5.202.270 personas. La mayoría de las personas que migran en el mundo se dirigen buscando países de alto ingreso económico. Existen muchos peligros para la migración y entre ellos debemos mencionar que estos involucran muchos riesgos para la salud y para la vida de los migrantes, causados principalmente por el entorno natural hostil, la violencia, los abusos, las peligrosas condiciones de transporte, sobre todo, las enfermedades y la inanición. Al respecto, el proyecto Migrantes Desaparecidos ha documentado desde el 2014 al 2018 que han muerto aproximadamente 30.900 mujeres, hombres y niños en el intento de llegar a otros países. En ese mismo periodo, el mar Mediterráneo se cobró la vida de por lo menos 17.919 personas. En cuanto al continente americano, en agosto del 2019, la Organización Internacional para Migraciones alertó de las cifras alarmantes que estaban ocurriendo en América de un 33% de muertes que estaban ocurriendo sobre todo de personas de origen venezolano, muchos de los cuales fueron víctimas de naufragios en las aguas del Caribe. Informó esta organización que en América la principal causa de muerte es el ahogamiento en mares y ríos, seguida de accidentes de tráfico, la deshidratación, los crímenes, los homicidios, los accidentes de tren y las enfermedades. Por otra parte, desde el 2014 se ha documentado 1.884 personas fallecidas en la frontera entre Estados Unidos de América y México. Otro de los delitos a los que quiero hacer referencia en este tema es el de la trata de personas, que se efectúa con diversos fines. Entre ellos puede ser la explotación sexual, la explotación laboral, la mendicidad, los matrimonios forzados, la extracción de órganos, la esclavitud y otras prácticas conexas. Consciente de ello, la OIM desde 1995 ha prestado asistencia a más de 100.000 víctimas de trata de personas en todo el mundo y ha creado una base de datos colaborativa sobre la trata de personas en el año 2017. La mayoría de las personas registradas eran mujeres en un 54%, pero también había niñas en un 20%, hombres en 22% y niños en 3%. Todos ellos habían sido objeto de tratas y de trabajo forzoso o de abusos para explotación sexual. En la página web de la base de datos se informa que para el año 2020 en el continente americano es en donde es más grave el delito de explotación sexual, con más de 2/3 de las víctimas de trata de personas. Y más del 80% de sus víctimas son mujeres y casi 1/3 son niños, mientras que en Asia la mayoría de las víctimas son explotadas con fines de explotación laboral, en particular para dedicarlas al trabajo doméstico. Si bien es cierto que las migraciones pueden traer muchos beneficios para quien emigra como para el país receptor, esto está muy atado a la condición de legalidad con que se realice este proceso. De otra forma, esa migración acarrea enormes peligros. La mujer, adulta o niña, en su condición de migrante, es muy vulnerable de ser objeto de la delincuencia organizada para someterla a condiciones de esclavitud y violación de sus derechos humanos. Es evidente que las necesidades de la población en muchos países no han sido resueltas y que debemos hacer mayores esfuerzos los gobiernos, la sociedad civil y la comunidad internacional
para juntos evitar la pérdida del capital más valioso, que es el capital humano. Decía Simón Bolívar que el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Muchas gracias.